Muy buenos días, qué alegría poder compartir contigo esta mañana o esta tarde o esta noche, de acuerdo al momento en el que puedas estar escuchando esta enseñanza. Para los que han venido siguiéndonos durante las últimas semanas o meses, estamos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo. Ya son cerca de 10 meses cada semana pidiéndole a Dios que nos permita ver un poco más allá de la superficie con relación a todo lo que Él enseña acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado de que conocemos al Padre, conocemos al Hijo, pero la verdad es que somos un poco ignorantes frente al conocimiento del Espíritu Santo. También somos conscientes de que estamos viviendo tiempos muy difíciles, mucho dolor, o sea, la muerte está rondando por todas partes. La enfermedad, las crisis familiares, crisis matrimoniales con los hijos, o sea, son tiempos de mucho dolor. Además de eso, el corazón de muchos se puede estar enfriando, la fe se puede estar apagando a causa del sufrimiento. Y para mí personalmente, estudiando o profundizando un poco más sobre cómo actúa el Espíritu Santo, pues ha sido refrescante, animante y muy esperanzador. Y eso es lo que vamos a seguir compartiendo, de cómo el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Él continúa haciendo la obra, Él continúa dándonos convicción, actuando de muchas maneras. Y hoy vamos a estar hablando de cómo el Espíritu Santo nos convence o convence de arrepentimiento. Y, pero dentro de una nueva serie que estamos iniciando, que le titularemos El poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y es impresionante, pero todo esto que estamos aprendiendo, que hemos aprendido, todo lo que Jesús enseña acerca del Espíritu Santo, apunta a que muchos se puedan salvar y puedan vivir en el poder del Espíritu Santo. Entonces, les voy a contar así por encima qué es lo que vamos a hacer esta mañana para que cada uno esté muy enfocado buscando aprender, recordar, repasar, pero sobre todo conocer mucho más del Espíritu Santo. Entonces, acompáñame por favor en una oración antes de iniciar esta enseñanza. Amado Padre Celestial, pues te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que puede estar escuchando este mensaje. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos guíe, nos abra la mente y el corazón para poderte conocer, para entenderte, Señor. Que nos des fe para creer en su poder y cómo Él puede transformar nuestras vidas, como Él nos da convicción, Él nos instruye, nos enseña, nos guía, o sea, todo lo que hemos podido ir aprendiendo acerca de cómo actúa, Señor. Bendice por favor este tiempo y que sea pues para tu gloria y para la edificación de todos nosotros. Te agradecemos y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Muy bien, el poder del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, vamos a empezar por el principio. No es posible que haya iglesias si no hay cristianos. Y no hay cristianos si no hay personas arrepentidas, personas que se vuelvan a Dios, personas que quieran vivir la vida que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer un flashback o una recapitulación de todo lo que hemos aprendido en los últimos 10 meses. Todas estas clases, estos sermones los van a encontrar en esta misma página, en el Camino del Mendigo organizados. Ahí los encuentran si quieren repasar. Pero quiero que miremos un poco a vuelo de pájaro, de manera muy rápida, qué es lo que hemos estado viendo. Entonces, en la primera parte, estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo prepara la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos cuadritos ahí que están en blanco realmente son 7 escrituras, donde en el Evangelio de Lucas está ya hablando del Espíritu Santo, del mismo momento en el que el Espíritu Santo entra en acción cuando llega a hablar con María, cuando
habla con Elizabeth, cuando Zacarías, dice la escritura ahí en Lucas 1, 67 al 79, habla lleno del Espíritu. Cuando Simón, guiado por el Espíritu, también habla. Cuando Juan Bautista inicia su ministerio. O sea, vemos cómo el Espíritu Santo está preparando la llegada de Jesucristo. Y esto es muy importante porque si no lo entendemos, no entendemos que la vida en el reino de los cielos solamente la podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Entonces, luego también estuvimos aprendiendo de cómo Jesús, él, él vivió su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y voy a compartir acá una escritura, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Voy a mirar acá, Lucas 4. A ver que la aplicación no me está funcionando. En Lucas 4, en el versículo 18. Lucas 4:18 dice la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y miren todo esto, o sea, todo esto lo van a encontrar ahí si lo quieren repasar en la página. Todos estos sermones. Pero es animante como en el principio Jesús, o el pasaje en la Biblia habla de cómo Jesús estaba lleno del el Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba dentro de él también. Y desde ahí Jesús estuvo predicando palabras que eran guiadas por el Espíritu. Palabras llenas de poder, enseñanzas poderosas, como él mismo dice en Juan 8, 31 y 32, que tienen el poder para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro para lo que vamos a continuar aprendiendo acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Luego, ya la semana pasada terminamos como esta parte de la enseñanza que hemos dicho en otras oportunidades. Vamos dando como ideas, mostrando, pero cada uno tiene que dedicar el tiempo a estudiar, a profundizar, a que la palabra de Dios se haga suya, fruto de su propio caminar, fruto de su estudio, de su deseo de conocer más a Dios. Entonces, estuvimos hablando varios meses también. Jesucristo prepara la llegada del Espíritu Santo. Y cómo Jesús, ahí desde el capítulo 13, 14, toda la última cena, Jesús da mucha enseñanza acerca del Espíritu Santo. O sea, él habla de que el Espíritu Santo va a venir, que va a llegar, que va a ser el ayudador, que va a ser el defensor, que va a guiar, o sea, que va a hacer muchas cosas, que los apóstoles o los discípulos van a poder estar tranquilos porque no van a estar solos. Y vimos varios aspectos en los que Jesús enseña. Entonces, lo primero que aprendimos es que la vida espiritual nace del Espíritu. Y eso es importante para el sermón de hoy, porque vamos a hablar de cómo el Espíritu de Dios convence de pecado al pecador para que se arrepienta, ¿sí? Pero esa persona arrepentida necesita nacer del Espíritu. Luego hablamos de que solo el Espíritu da vida eterna, que los esfuerzos humanos no logran nada, que la vida en el reino de los cielos no se puede vivir con esfuerzos humanos. Y esto es muy animante para los hermanos que de pronto se sienten agotados en su fe, como cansados, como ya no puedo, algunos dicen, ya no puedo con tanto dolor, ya no puedo con tanto conflicto, con tanto sufrimiento. Y la verdad, si quieres vivir el reino de los cielos, nunca has podido. Nunca has podido. Es en el Espíritu Santo que vivimos. Ahí es donde podemos realmente vivir el estándar del reino de los cielos. Pero también aprendimos de que el Espíritu Santo nos llena a plenitud el alma. O sea que no necesitamos buscar lo que el mundo ofrece para que nuestra alma sea llena, sea satisfecha, que es el Espíritu de Dios quien lo llena. De la manera que
Él decide hacerlo, ¿sí? Todo esto lo está diciendo nuestro Señor como preámbulo a la llegada del Espíritu, porque el Espíritu para ese momento no ha llegado. Pero también hablamos de quién recibe el Espíritu Santo y esa conexión tan importante que debe haber entre la obediencia y la vida en el Espíritu, y entre el amor y la obediencia a la palabra de Dios. Y hablamos de lo importante que es conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que si no las conocemos, pues va a ser mucho más difícil vivir la vida que el Espíritu de Dios está prometiendo. Y ya la semana pasada hablamos de cómo el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y el pecado cuál fue? ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor? Del pecado de no creer en Él, de no creer en Él. Entonces hablamos que para muchos tal vez robar es un pecado y muchos creen en Dios, pero no roban. Pero no le creen a Jesús, no creen en sus enseñanzas, ni siquiera las conocen. Hablamos de la justicia también, de cómo Jesús murió siendo inocente del significado de la muerte de Jesús para la vida de un creyente. Y hablamos del juicio. Hablamos de que Satanás ya fue derrotado, de que el príncipe de este mundo ya fue derrotado, ya fue expulsado. Todo esto es necesario, hermanos y amigos, entenderlo, profundizarlo, aprenderlo bien para que nuestras vidas como que tomen el rumbo que Dios siempre siempre ha querido, que aprendamos a vivir en el Espíritu. Y ya hoy vamos a estar hablando de que el Espíritu Santo convence al pecador de que necesita volverse a Dios. Y ahí iniciamos el estudio en el libro de los Hechos. 6 puntos alcancé a sacar un poquito de los 2 primeros capítulos que creo que son importantes para entender la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Y como hablaba en el principio, si no hay pecadores arrepentidos, no hay iglesia. O sea, todo esto que estamos nosotros aprendiendo es impresionante, pero todo esto lo pensó Dios en función de los que se iban a arrepentir, en función de los perdidos, de los pecadores. O sea, preparando el camino. Y vamos a hablar de eso ahora. Entonces les pido que me acompañen ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Y esto nos va a conectar con todo lo que hicimos antes, pero recordemos también que Hechos lo leemos junto con Lucas. Les voy a leer acá esta parte. Dice Hechos 1:1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a los apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Miren eso tan importante, ¿no? O sea, el Espíritu Santo siempre presente. Durante 40 días posteriores, los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes de que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y luego dice el versículo 4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Es decir, todo lo que Jesús les estuvo hablando del Espíritu Santo en la última cena y lo que les estuvo recordando el tiempo que estuvo con ellos. Sí, o sea, Jesús está asegurando, ya resucitado, miren, todo esto que yo les dije antes se va a cumplir. Ya está cerca. Versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, esa promesa que había dado Jesús antes y de la que está hablando también el Evangelio de Juan desde el capítulo 1, de que se nace en el agua y el Espíritu, se va a cumplir con ellos. Está a punto de cumplirse, o sea, está casi llegando. Ahora, ¿qué más les dice Jesús acerca del Espíritu Santo? Así que mientras los apóstoles estaban, dice versículo 6, en Hechos 1, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó:
Solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Sí? Ahí está Jesús reafirmando. Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén y por toda Judea, y ahí me faltó la otra partecita, y las partes más lejanas de la tierra, en todas partes. ¿Cómo podrían hacer ellos eso? Porque vivirían llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso es algo que van a encontrar si siguen estudiando el libro de los Hechos. Ese patrón. Ellos pudieron avanzar el reino de Dios o Dios avanzó su reino por medio de ellos porque ellos vivían llenos del Espíritu Santo. Ellos habían aprendido cómo vivir llenos del Espíritu Santo. Muchas veces yo he dicho en estos tiempos, yo estoy en proceso de aprendizaje. O sea, creo que necesito entender un poco más eso y por eso estoy como tan determinado a seguir estudiando y aprender y clamar a Dios que me dé entendimiento para saber cómo se vive lleno del Espíritu Santo, cómo se vive todo el tiempo en el poder del Espíritu Santo. Que sea para uno como algo tangible, como real, como que lo veo, lo siento de alguna manera. Entonces, ahí Jesús les está diciendo, cuando el Espíritu Santo llegue, recibirán poder. Y ustedes serán mis testigos, irán a hablar de él, irán a predicar el evangelio por todas partes en el poder del Espíritu Santo. O sea, no iba a depender de ellos, iba a depender del Espíritu Santo. Luego en Hechos 2, en el versículo 1, ya el Espíritu Santo va a llegar y llega con poder. Y se asegura a Dios de que ellos lo vean, ¿no? Dice en el versículo 1, el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Sí? Jesús ya les había dicho, el Espíritu Santo vendrá con poder, aquí se está cumpliendo. O sea, él llegó y todos los que estaban ahí, o sea, los discípulos más los apóstoles más aproximadamente 120 discípulos, estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación del poder del Espíritu Santo en ese momento? Pues que ellos hablaban en otros idiomas. Entonces, todos ellos, imagínense, había muchísima gente en Jerusalén, todos ellos hablando del mensaje de Jesús, hablando del evangelio, hablando de la resurrección, de todo lo que Jesús les había enseñado, de lo que era esencial para ese momento, para que ellos se volvieran a Dios. Y cada uno escuchaba el mensaje en su propio idioma, que eso lo van a encontrar un poco más adelantico si continúan haciendo el estudio. Pero lo importante acá de resaltar es que cuando llegó el Espíritu, Él llegó con todo el poder. Eso es lo importante y se manifestó. Ya vamos luego a conectar un poco con todo esto con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, parte de ese poder, es dado a Pedro en la predicación. O sea, el Espíritu Santo actúa por medio de la predicación. Y vamos a mirar acá algo bien interesante en el versículo 22 de Hechos 2. Parte de la predicación, porque no estoy haciendo toda la predicación. Esta parte que es bien importante. Dice Pedro, pueblo de Israel, escucha. Y recuerda que otra vez, gritando,
Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley o gente pagana, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Eso es parte del sermón que que Pedro está predicando en el poder del Espíritu Santo. O sea, Pedro no puede estar diciendo esto con su propia sabiduría. Es el Espíritu de Dios quien lo está guiando, porque Jesús ya había anticipado eso. El Espíritu Santo pondría las palabras en su boca cuando necesitaba hablar. Ahora dice el versículo 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo a mi Señor siempre, que el Señor está siempre conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento, mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la verdad y me llenarás con la alegría de tu presencia. Entonces, imagínense lo poderoso que es esto, que para ellos fue muy impactante. Pedro les está diciendo, este Jesús a quien ustedes asesinaron, Dios lo hizo Señor y Mesías y está resucitado. Jesús no murió y está recordando las palabras del rey David. Jesús no murió. Jesús resucitó. La muerte no tuvo poder sobre él. Y seguramente muchos de ellos pudieron estar el día en que Jesús fue crucificado, gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y luego viene Pedro y les dice, ¿saben una cosa? Ese hombre que en ustedes gritaban, crucifícalo, ese hombre, Dios lo resucitó. Ese hombre era el Mesías. Ese hombre vino a entregar su vida por amor a ustedes. Entonces, acá es donde yo veo el impacto del mensaje en el poder del Espíritu Santo para estas personas. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo quebranta el corazón. Y cuando el Espíritu Santo quebranta el corazón, hay arrepentimiento en la persona que es quebrantada. Y vemos esta parte, ¿no? Versículo 38. Los discípulos, no escribí esa parte, pero ellos se sienten profundamente conmovidos, dice en el versículo 37. Conmovidos, están quebrantados, les dolió, entendieron que estaban separados de Dios, que habían pecado contra Dios. Les dolió, sintieron algo mal en su corazón por obra del Espíritu. Entonces ellos preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? La pregunta clave, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia y ese mismo día, en ese mismo día, como 3,000 en total. Versículo 42.
Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Ahora, yo meditaba en este pasaje y meditaba en la obra del Espíritu Santo después, en lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte y en las bienaventuranzas. Y voy viendo algo, y es que el Espíritu Santo quebranta el corazón no solamente para el que está perdido, no solamente para el que está separado de Dios, sino que es necesario que el Espíritu Santo continúe quebrantando el corazón de nosotros los que ya estamos dentro. Es necesario que el Espíritu Santo continúe dándonos un corazón sensible al pecado. Cuando no hay conciencia de eso, el corazón se endurece. Y creo que por eso Jesús ahí en el Sermón del Monte, él dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la ley de los profetas, sino que he venido a darles pleno valor y a cumplirlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús fue hecha para quebrantar el corazón, para quebrantarlo, porque solamente el que tiene el corazón quebrantado va a poder arrepentirse genuinamente y va a poder vivir o experimentar ese poder del Espíritu de Dios que transforma el corazón desde adentro. Sin el Espíritu no es posible. Necesitamos, aún ahora que estamos dentro, necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos que el poder de la palabra de Dios se libere al interior de cada uno. El arrepentimiento es constante. Porque, ¿qué significa arrepentirse? Cambiar la manera de pensar. Yo voy a cumplir en un año 30 años de discípulo. Y me impresiona cuánto me falta cambiar mi manera de pensar porque aún hay mucha influencia del pensamiento de este mundo en mi mente y en mi corazón. Pero ya he visto algo. Cuando mi corazón se quebranta, Dios obra. Ahora, como cristianos, muchas veces tenemos que clamar a Dios que quebrante nuestros corazones, porque se pueden haber endurecido. Y a mí me da esperanza lo que estamos aprendiendo, porque es Dios diciendo, mira, no importa la condición espiritual en la que tú estés. Puede ser que hayas pecado, puede ser que aún como cristiano tu corazón se ha endurecido y no estás viviendo el estándar que dice la palabra de Dios. Pero yo vengo otra vez a ti y te digo, mi espíritu tiene el poder de quebrantarte nuevamente. Mi espíritu tiene el poder de quebrantarte vez tras vez tras vez. Cada vez que peques, hasta que tu corazón, hasta que tu carácter sea transformado por el poder de Dios. Hasta que esa palabra que debes vivir sea real dentro de ti. El Espíritu Santo hace eso. Nos quebranta. Nos quebranta. La famosa escritura que comparto yo cada vez que puedo en Mateo 5:21. ¿Sí? Ustedes han oído que se dijo, no mates, y todo el que mate será sujeto del juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será sujeto del juicio del tribunal. ¿Y cuántos hoy día no entienden que en el reino de los cielos el enojo es tan grave como el homicidio acá? Pero tampoco han entendido que por medio del Espíritu tenemos acceso a un corazón sensible en ese nivel. Que Dios lo quebrante, que duela. Que cuando una persona tenga un carácter enojón, le duela, o sea, que no piense que pecador es el que roba, que pecador es
el narcotraficante, el corrupto. No, pecador en el reino de los cielos también es el que es esclavo del enojo, pero no se ha arrepentido. Entonces, ahí está. No solamente el Espíritu Santo quebranta el corazón de la persona que necesita recibir la salvación. El Espíritu Santo quebranta nuestro corazón continuamente para mantenernos en la salvación. De eso se trata todo esto, mis hermanos y mis amigos. Entonces yo estoy mencionando cosas básicas muy por encima, pero esto debe darnos mucha esperanza. Ahora, hay esperanza para los que están afuera y hay esperanza para los que están adentro. Para el que está afuera, porque ya sabemos, pidámosle a Dios por nuestros familiares, personas que amamos, que el Espíritu de Dios quebrante sus corazones. Pero tenemos que llevarles el Evangelio que va a ser instrumento de Dios para quebrantar. Pero también hay esperanza para los que estamos dentro. El Espíritu Santo continúa quebrantando y produciendo verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces, vamos a recordar también que si la muerte de Jesús, nada de esto es posible. Y ahí en el capítulo 1 de Hechos, Lucas se asegura de que su audiencia entienda que Jesús resucitó. Jesús murió, Jesús resucitó, estuvo con los discípulos. Jesús ya les había dicho a los discípulos, ustedes deben recordar esto continuamente, continuamente, la Santa Cena, y lo aprendimos estudiando el Evangelio de Juan. En la Santa Cena, ¿qué recordamos? Que en el reino de los cielos nos alimentamos de la carne de Cristo, bebemos de su sangre, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahora que vamos a tomar un tiempo para meditar en la cena, los que toman la cena o la comunión, pensemos en eso, en nuestra necesidad del Espíritu Santo, en la necesidad de que el Espíritu Santo continúe quebrantando y produciendo corazones arrepentidos. Amén. Entonces, acompáñenme por favor a orar nuevamente. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana o este tiempo que tenemos para poder aprender un poquitico más de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque el Espíritu Santo nos da tanta esperanza de que sí puede haber verdadero arrepentimiento, de que Él quebranta los corazones, Señor. De que podemos dejar de decir frases como tú tienes que cambiar, que producen tanta frustración. Porque si queremos vivir el reino de Dios, quien nos cambia, quien nos transforma, eres tú por medio de tu Espíritu, Señor. Y te ruego, Padre, que al tomar la cena, pues tú quebrantes nuestros corazones. Muestres esas áreas donde todavía necesitamos ser quebrantados y necesitamos arrepentirnos, necesitamos conectar contigo de nuevo, Señor. Padre, bendice el pan y el vino y danos fe para creer lo que dice tu palabra, vivir en ella y enseñarla a otros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, te oro. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Le recordamos que una manera de poder ayudar a otros a llevar el mensaje, esto que estamos compartiendo, es suscribiéndose en este canal que hemos creado para ese propósito, es agregar comentarios. Los comentarios son muy importantes. Y además de eso, compartir con otros y darle ahí la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algo, pues te llegue y puedas seguir aprendiendo. Muchas gracias y que tengas un feliz día. Chao, chao.